día de hoy veremos o continuaremos con la tabulación. Eh, en la clase pasada vimos tabulación de variable cualitativa y ejemplos de una cuantitativa. Continuemos con la tabulación en tabla de frecuencias de variables cuantitativas. Como vimos en la clase pasada, las variables cuantitativas tenemos dos casos. Uno, cuando, ¿cómo vamos a hacer una tabla de frecuencia? Cuando el conjunto que estamos estudiando es pequeño. O sea, nos referimos a 30 datos, 40 datos, por ejemplo, como máximo, y realizamos la tabla de frecuencia. El día de hoy vamos a enfocarnos a cuando el conjunto que vamos a estudiar es, hay muchos datos, por ejemplo, 60 datos, 80 datos, 100 datos, ¿sí? Eso es lo que va a distinguir cómo es que vamos a construir la tabla de frecuencia. Nos vamos a basar, si es un conjunto pequeño, de por ejemplo menor de 50 datos, utilizamos lo que vimos en la clase pasada, la tabla de frecuencias como la vimos en la clase pasada. Si ya el conjunto de datos ya tiene muchos elementos, digamos mayor a 50 elementos, 100 elementos, 200, no sé, 500 por ejemplo, 60, ya vamos a utilizar este tipo de tabla de frecuencia, que es la que vamos a ver en este momento. Bueno, pues esta tabla de frecuencia ahora va a tener un rango que lo definimos como el valor más grande menos el valor más pequeño. Todos estos datos ahorita lo vamos a ir viendo en un ejemplo, pero el rango va a ser el elemento mayor menos el elemento menor. Ahora, eh, como vamos a tener el caso que vamos a tener muchos elementos, lo vamos a hacer por intervalos, ¿sí? Las clases o intervalos va a hacer que agrupemos por intervalos ciertos elementos. Entonces, la tabla ahora va a tener intervalos, que los vamos a llamar, que pueden ser intervalos o también los podemos llamar clases. Y los vamos a distinguir por la letra M. Esa M vamos a ocupar una fórmula ya establecida en estadística demostrada, que es la regla de Sturges. Por lo tanto, vamos a ocupar la regla de Sturges, que es esta fórmula, para ver el número de intervalos. Otra cosa que debe de llevar la tabla o que nos va a servir es la amplitud o el intervalo de que cuántos elementos va a tener cada clase, donde los intervalos o amplitudes la vamos a llamar por la letra A y matemáticamente va a ser el rango dividido entre el número de clases. Les repito, ahorita vamos a ver un ejemplo de estas cosas para que lo tengan más presente. Vamos a ver los límites del intervalo. Vamos a ver la marca de clases, que va a ser XY, que va a ser un promedio prácticamente. Ahorita lo vemos. Y lo que ya vimos en la clase pasada. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las acumuladas. Y la frecuencia relativa acumulada. Bueno, acuérdense que cuando hablamos de frecuencia, hablamos del número de veces que se repite algo. Y cuando hablamos de frecuencia relativa es porcentajes. En absoluta son números, cuántas veces se repite un número, y en frecuencia relativa hablamos de porcentajes. Bueno, eso ahorita lo vemos más en un ejemplo. Con este ejemplo, eh, dice que los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por 100 alumnos en un curso de estadística. Hagan de cuenta que, que yo tomo a la clase, al grupo de ustedes de estadística, y son, por si fueran 100 alumnos, yo los datos que estoy tomando aquí son sus calificaciones, por ejemplo, ¿no?
Uno sacó 100, 87, 54, 82, 93, ¿sí? Estos numeritos yo los obtuve de sus calificaciones, ¿no? Entonces, yo tengo todas estas calificaciones de estos 100 alumnos. Con estas 100 calificaciones yo quiero hacer un estudio. ¿Para qué me sirve tener estas cosas? Bueno, entonces voy a hacer un estudio de qué cosas me arroja, puedo obtener yo con sus calificaciones. Esta es parte de la estadística aplicada, saber interpretar datos. De hecho, cuando ustedes ya estén en una carrera, por ejemplo, y estén realizando una investigación, algo básico así que deben de saber es saber interpretar datos. Van a hacer una investigación, ustedes van a obtener datos y esos datos, por ejemplo, estos datos, saber interpretarlos, saber qué cosa les arroja de información esos datos. Por ejemplo, yo ahorita quiero hacer una investigación sobre sus calificaciones y son esas las calificaciones y así a simple vista pues solamente veo números. Pues bueno, entonces vamos a hacer una interpretación de estos datos, que en este caso son calificaciones. Entonces lo que me pide esta actividad es lo siguiente, que construya una tabla de frecuencias, como la que vamos a hacer ahorita, y a partir de eso contestar estas preguntas. Bueno, como ya les dije en la clase pasada, esto lo pueden hacer ustedes a mano, lo cual le va a costar algo de trabajo, lo pueden hacer en su libreta o como ya son expertos en Excel, pues lo hacemos en Excel. Yo lo voy a hacer en Excel para hacerlo más rápido, pero ustedes me lo pueden presentar en Excel o me lo pueden presentar en su libreta, como gusten. Yo, si tienen una computadora a la mano, yo les recomendaría que usen Excel. Entonces, lo primero que tienen que hacer, o lo primero que voy a hacer es volcar estos datos, pasarlos a Excel, porque Excel me ayuda mucho a hacer conteos, sumas, multiplicaciones en base a estos datos ya de manera automática. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trasladar estos datos a Excel. Entonces, voy a poner estos datos aquí, sería 100, 87, 54, 82, 93, ¿sí? Acá abajo sería 84, 33. Bueno, todos estos datos los tienen que pasar a Excel. Yo ya los tengo aquí en una tabla construida por acá para no tardarme tanto en estarlo transcribiendo, que esto es la talacha prácticamente. Es pasar los datos hacia acá. Bueno, ya trasladé los datos, lo tedioso de pasar estos datos a digital Excel, ya los tengo aquí. Entonces, mi tabla de frecuencia, ¿qué es lo primero que me pide? De acuerdo a la tabla al documento que yo les voy a pasar, lo primero que me piden es, o que lleva la tabla es el rango. Pero el rango a su vez me pide el elemento máximo y el elemento mínimo. Pues entonces aquí yo pongo, por ejemplo, X max. El X máximo va a ser igual a, y el X o el valor mínimo va a ser igual a esto. Entonces, de estos datos que yo tengo aquí, ¿cuál es el más grande y cuál es el más pequeño? La talacha, si ustedes lo hacen a mano, es ir viendo ustedes uno por uno y ver cuál es el máximo. Está claro o está visto que la calificación más alta tiene que ser 100, pero bueno, aquí nada más ustedes pondrían en su libreta 100. Pero Excel nos da ventajas. Por ejemplo, yo puedo decirle que en esta celda me ponga el, el máximo de todo este conjunto. Lo voy a hacer por fórmula. Y ya me lo arroja como 100. Y aquí en esta celda yo le puedo decir que en esta celda me arroje el mínimo de todo este conjunto. Y me dice que el mínimo es 17.
Voy a tratar de utilizar siempre fórmulas para cuando lo pueda hacer, o funciones, se conocen como funciones en Excel. Eh, bueno, mejor dicho, correctamente serían, en vez de fórmulas serían funciones. Y entonces lo que me interesa es el R, el rango. Entonces, el rango sería igual a, dice que el rango es el elemento mayor menos el elemento menor de todos estos conjuntos, que ya los tengo acá. Por lo tanto, en esta celda igual a el elemento mayor, que es 100, menos el elemento menor, que es 17 de todo este conjunto. Entonces, para este conjunto de datos ya tengo que el rango es 83. Ya tengo el valor del rango. Luego, ¿qué más me pide? Me pide M, que es el número de intervalos o de clases. Entonces, M se calcula de esta manera. Y M necesito N. N, ¿qué cosa es? Es el número de datos de la muestra. Entonces, aquí va a ser N. N es el número de datos. ¿Cuántos datos son? Ya se pueden poner a contarlos. Yo voy a ocupar la fórmula contar para ver cuántos son. Son 100 datos. Entonces, bueno, lo pongo como fórmula aquí. Igual a contar, abro paréntesis, selecciono qué es lo que quiero contar, que me cuente todos esos elementos, cierro el paréntesis y me dice que son 100. Son 100 elementos. De hecho, el problema creo me lo dice, pero bueno. Ajá, número de notas o calificaciones obtenidas por 100 alumnos. Y Excel me dice que sí son 100. Así que está bien eso. Y lo que quiero es el número de intervalos, donde el número de intervalos lo voy a interpretar con la letra M. M va a ser igual a, entonces aquí ocupo la función igual a 1 más todo esto, que sería 3.3 por el logaritmo de n, el logaritmo de n, pero n es 100. Y me arroja que el número de intervalos va a ser de 7.6. Entonces, esto yo lo pongo como igual a, porque no voy a poder utilizar un intervalo de 7.6, voy a ocupar un intervalo de 8. Ya hice el inciso B, ahora voy a los límites del intervalo, que es la amplitud. Entonces, amplitud va a ser igual a amplitud es rango entre R entre M. Entonces es el rango igual a este entre M. Pero como no voy a ocupar 7.6, sino que voy a ocupar 8, me da de 10.375. De igual manera, no voy a ocupar 10.3. Voy a ocupar lo reduzco a un número entero. Vean, M lo obtuve con esta fórmula de acá.
y me dio un con punto decimal. 7.6 lo hice a número entero, a 8, y el 10.3 lo hice a 10. Ok, entonces creo que ya tengo todos los datos para empezar a construir mi tabla de frecuencia. Ya tengo A. Luego me dice que los límites del intervalo o los límites reales. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unas notas, ¿sí? Estas notas o calificaciones es lo mismo. A ver, voy a bajar un poquito más esto para que entre aquí la tabla. Aquí voy a poner las notas o las calificaciones, pero no voy a poner las notas, por ejemplo, no voy a hacer esto, 17. ¿Quiénes sacaron 17? ¿Quiénes sacaron 18? ¿Quiénes sacaron 19? ¿Quiénes sacaron 20? Imagínense hacer eso desde el 17 hasta el 100. Me quedaría una tabla muy, muy grande. Por eso ocupamos intervalos, ¿sí? ¿Cuántos intervalos voy a ocupar? Bueno, aquí lo voy a poner intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a ocupar? 8, porque la regla de Sturgeon me salió 8. Quizás pueden ser 9 o pueden ser 7, pero por general no, el número de intervalos que nos va a salir va a ser en función de la m. Como tengo 8, entonces nada más voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, en vez de poner 100 calificaciones o 100 intervalos. Entonces, esos intervalos me van a quedar con una amplitud de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que, ojo, me van a salir con una amplitud de 10 porque la fórmula aquí me dio 10. Dependiendo de los datos que estén acá, el valor de los intervalos por la Sturgeon va a dar otro número aquí y eso va a alterar los intervalos. En este caso me salió 7.6, que yo lo redondeé a 8, y 10.3, que yo lo redondeé a 10. Entonces, 8 son los números de intervalos. Les repito, puede que sea 7 o puede que sea 9. Por ahorita pongo esto 8. Luego la amplitud va a ser, en la amplitud, a ver, aquí voy a juntar estos dos. En la amplitud va a ser de un rango, desde el 17 hasta la calificación. Por ejemplo, la calificación más pequeña es 17. Luego necesito 10 elementos a partir de la nota 17, entonces sería 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces desde la 17 hasta la 26, va a ser el intervalo 1. El intervalo 2 va a ser la siguiente nota. Del 26 que sigue, pues 27. Entonces, el intervalo 2 va a ser desde 27 y le agrego 10 elementos, o sea, contando el 27 llegaría hasta la nota 36. El intervalo 3 sería la siguiente, desde la 37 hasta la 47. Perdón, aquí es 46. Sería 56. Entonces, ya que se sabe en esta reglita, aquí sería 57, 67, 77, 87. Aquí sería 50, 66, 76, 70, 86, 96. Vean, el intervalo. Saqué 8 intervalos porque la fórmula me dio 8. Luego,
Cada uno de esos intervalos van a tener una amplitud de 10. Van a tener una amplitud de 10. O sea, que el elemento más pequeño más 10 contando 17 me va a dar 26. Ese es el intervalo 1. El intervalo 2 sería la siguiente. Después de 26 sigue 27. Contando a 27 cuento 10 elementos. Llego hasta el elemento 36. El intervalo 3, 37. Creo que ya me entendieron. Pero profesor, si tenemos algún elemento que llega hasta 100, ¿por qué se quedó en 96? Bueno, por eso aquí yo agrego otro intervalo. Por eso les dije, puede que sea 7, puede que sea 9 o puede que sea 8. Pues bueno, agrego el otro intervalo para incluir al 100 y al 99 y al 97, etc. Entonces, ¿qué sigue del 96? Seguiría el 97 hasta el 106. Creo que ya ahora sí, ya tenemos todos los elementos en 9 intervalos. ¿Qué es lo siguiente que me pide la fórmula? Ya tengo los intervalos, a ver, sí, los intervalos. Luego me pide la XI. Aquí pongo XI. Donde la XI, ¿qué cosa es? Es el punto medio de un intervalo. El punto medio, o sea, el elemento que esté a la mitad entre 17 y 26. Aquí con fórmula de Excel yo le pongo que me saque un promedio. Un promedio de estos dos elementos. Entonces, el promedio es 26 menos 17. A ese resultado se lo sumo a 17 y lo divido entre 2. Bueno, eso. Promedio. Igual aquí yo le digo a Excel que el que me dé el promedio de este elemento no entra. A ver, lo voy a hacer más. Igual a promedio. El promedio de estos dos elementos. Y pues bueno, le digo a Excel que saque el promedio de todos. XY es el punto medio. Punto medio O, pues promedio es lo mismo. Lo siguiente que me pide la tabla ya son lo que vimos en la clase pasada. La FI, que es la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta, donde la frecuencia absoluta es qué tanto se repiten los elementos. O sea, ¿cuántas veces se repite el elemento 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26? ¿Sí? ¿Qué tanto se repiten los elementos con calificaciones 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26? De todo este conjunto, a ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues van a contar. Híjole, van a contar 17, cuántas veces se repite, el 17, el 18, el 19, el 20. Está lacha, lo siento, pero lo tienen que hacer y contar. Pero como se dice por ahí, quien domina Excel dominará el mundo. Entonces yo voy a ocupar Excel para contar. Si ustedes no ocupan Excel y lo hacen a mano, pues van a contar a mano. Yo lo que haría es, hago lo siguiente, a ver, le pongo aquí, lo que voy a contar es del 17
Voy a contar estos elementos, el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entre todo esto, ¿cuántas veces tengo repetido estos números aquí? Entonces voy a hacer una formulita. Contar.si que me cuente estos elementos, cuántas veces se repite en este conjunto. Y aquí está la tabla. Me está diciendo que se repite 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, estos elementos del 17 al 26 se repiten 4 veces. Y ahora lo que tienen que hacer es contar los elementos que irían desde el 27 hasta el 36. Desde el 27 hasta el 36, o sea, 27, 28, 29. Estos elementos, ¿cuántas veces están repetidos en este conjunto? Y eso está repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes pueden ir siguiendo este ejemplo de cómo construyó eso aquí en Excel. Si no, tendrían que hacerlo a mano, lo siento. El otro conjunto se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 47 al 56. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y el otro sería del 57 al 66. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Del 67 al 76 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 77 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y del 106, perdón, del 97 al 106. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces, aquí aquí voy a poner un total para verificar. Se supone que debe de haber 100. Aquí hago suma de estos y 99, me equivoqué en 1. 16, 22, 12. 13, me equivoqué en el de 76 a 71. 67 a 76. A ver, 67. Hay, aquí me equivoqué al contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, no me equivoqué en esos. Que aquí ya la tengo hecha esta tabla. Cuatro, siete, siete, 16. 4, 7, 7, 16. 22, 13, 15. 9 y 7. A ver, debe de ser en aquí, que sería de 76, 77. Ahora voy a contar estos. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 96, no, de 87, de 87
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren, yo creo que cometí un error aquí al transcribir estos datos. Supongamos que aquí hay 13. Ya, me da 100. Yo creo que transcribí mal algún dato aquí. Entonces, ya tengo la... Por eso es importante que realicen esta suma de la frecuencia acumulada, que les dé n, que les dé 100. Si no les da 100, tienen que verificar por aquí. Ahora, ya que tengo el FI, ahora ya nada más me falta HI. HI, donde HI es FI entre N. HI es FI entre N. Entonces, este va a ser igual a FI entre N entre N, donde N vale 100, da 0.4. El otro, sí, el siguiente sería FI, que es 7, entre N, que es 100. Y así lo harían para cada uno de estos intervalitos. Yo lo voy a hacer con Excel, nada más le voy a decir que lo rellene, pero no lo relleno bien porque aquí es B4, porque es entre 100. Entonces cada uno de estos, ya lo fue aumentando el B6, pero lo voy a cambiar a B4. B7 lo cambió a B4. B4, 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 B4. Si yo sumo todos estos HI, al sumarlo me debe de dar 1. Un 1 entero nada más. Y según lo que les di aquí en lo que le voy a pasar en esta hoja, faltaría F mayúscula, que es la absoluta acumulada, y H mayúscula, que es la relativa acumulada. Entonces ya nada más faltaría F mayúscula y H mayúscula I, donde nada más es lo que se ha ido acumulando en F y en H. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha acumulado en F hasta aquí? Pues nada más el 4. En el siguiente sería lo que se ha acumulado en F. 4 más 7, o sea, hasta aquí que se ha acumulado, se han acumulado estos dos. 4 más 7, 11. Entonces yo en Excel hago esta fórmula. ¿Qué le digo? Lo que llevo más lo que hay en este intervalo. ¿Sí? 4 más 7, 11. Aquí sería 4 más 7 más 7. Entonces yo lo hago por fórmula. Le digo que lo que llevo acumulado más lo que hay en ese intervalo de ahorita. 18. Entonces, pues ya nada más le digo que haga lo mismo para todo lo demás. Y verifico que en el último me dé 100. ¿Por qué? Porque 100 debe ser igual a n. ¿Qué significa eso? Que 4 más 7 más 7 más 16 más 22 más 23 más 15 más 7 más 9, perdón, más 7 debe de dar 100. Es lo que se acumuló hasta ahí porque son 100 datos. Y en H es lo mismo, pero lo que voy a ir acumulando es este. Para este es 4, para este sería 4 más 7, para este sería 4 más 7 más 7, para este
la suma de estos 4 y así sucesivamente. Entonces, la fórmula, más lo que llevo aquí, y de igual manera hasta el último me debe de dar un entero, o sea, me debe dar y de aquí me debe de dar para comprobar que todo está bien. Y esta es mi tabla de frecuencia que quiero que me entreguen. Esa es la tabla de frecuencia. Bueno, pues le toman captura a esta pantallita y la pegan en Word o en la fotografía o le toman foto, como quieran. Y si lo hacen a mano, pues quiero todos los cálculos que hicieron en su libreta. Pero en sí la tabla es esta. Con esa tabla yo voy a interpretar o voy a responder a las preguntas que de hecho no he terminado el problema, nada más he hecho el inciso 1, construye la tabla de frecuencia, que es esta. Ya que la tengo, me piden, ¿en qué clase se encuentra el mayor número de notas? O sea, ¿cuál fue la calificación que más veces obtuvieron los alumnos? Como me están pidiendo un número y no un porcentaje, yo me voy directo a las Fs. Como no me están pidiendo un número acumulado, ni me están pidiendo un porcentaje, entonces lo que me están pidiendo es qué número está en FI que sea el mayor. Las notas que más se repitieron son estas, porque aquí hay 22. Y estas notas, ¿qué notas son? Son estas notas, las notas del intervalo 5, que son las notas que sacaron 5.7 hasta 6.6. Entonces, contesto esa pregunta que me preguntaron, ¿en qué clase se encuentra el mayor número de calificación? Bueno, está en el intervalo 5 y son las calificaciones desde 57 hasta 66, porque es la frecuencia más grande, la acumulada más grande. Está en este intervalo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del cuarto intervalo? Me voy al cuarto intervalo y me piden la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Fi. Por lo tanto, la respuesta sería 16. Y ya contesto. 16 indica que en el intervalo de 47 a 56, de 47 a 56, hay 16 alumnos que obtuvieron estas calificaciones. Pregunta 4. ¿Qué porcentaje? Como me están pidiendo porcentaje, ya desde ahí digo, entonces me están pidiendo las H, o la H absoluta o la H acumulada. Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos tienen una nota inferior a 57? Como me están diciendo inferior, significa que las notas que van desde 0 hasta 56, entonces son acumuladas. Y como es porcentaje, es esto, me están pidiendo algo de aquí. Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos tienen una nota inferior a 57? O sea, me están pidiendo, si hasta aquí hay 57, inferior serían las anteriores. Entonces me están pidiendo hasta aquí. ¿Qué porcentaje de alumnos tienen esta calificación? El 34%. Aquí está. ¿Qué porcentaje de los alumnos tienen una nota inferior a 57? El 34% de los alumnos tienen una nota inferior a 57. Pregunta 5. ¿Cuántos alumnos tienen una nota superior? Ok, como me están pidiendo el número de alumnos y no el porcentaje, entonces lo que me están pidiendo es F. Ahora aquí necesito saber si F minúscula o F mayúscula. Como me están diciendo nota superior, o más bien como no me están pidiendo porcentaje, es F. Y como me están diciendo que es superior, o sea, no me están pidiendo en un intervalo específico, por lo tanto es F acumulada.
Lo que me están pidiendo es algo de aquí. Y me están diciendo que sea superior a 46. O sea, en el siguiente, de aquí. Están pidiendo algo de aquí. ¿Cuántos alumnos tienen una nota superior a 46? Sería sumar esto. Perdón, porque... Sí, porque me están diciendo cuántos alumnos tienen una nota superior. O sea, superior a 46, o sea, de 47 hasta 106. Serían 16 más 22 más 13 más estos. ¿Cuántos son? Bueno, pues ya ustedes lo suman. Suma mayor a... serían estos. Son 82 alumnos. O el 82% de los alumnos. Luego sigue, interpreta la frecuencia acumulada del sexto intervalo. Me voy al sexto intervalo, aquí está el sexto intervalo, y me preguntan frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia acumulada. ¿Qué significa esto? Recuerden que las F son porcentajes. Entonces aquí hay un 69%, pero me piden que interprete. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir que el 67% de los alumnos obtuvieron una calificación menor o igual a 76. Eso es algo que puedo decir. Que es lo mismo que por ejemplo, sí, 69% de los alumnos obtuvieron una calificación menor o igual a 76, que es lo mismo a decir que el 34% de los alumnos tienen una nota inferior a 57. Interpreta la frecuencia relativa acumulada. Esta del quinto intervalo. O sea, quinto intervalo, la frecuencia acumulada. Esta. Frecuencia acumulada del quinto intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Interpreta la frecuencia relativa acumulada. Perdón, esta es la relativa. A ver, me piden que interprete este número de aquí 22. ¿Qué significa? Bueno, significa que si yo tengo 100 alumnos, ¿saben qué? Perdón, me perdí. Estaba confundiendo. La 7. Interpreta la frecuencia relativa acumulada. Esta de aquí. Acumulada. Entonces, frecuencia relativa, como es acumulada, es la F mayúscula. Quiere decir que 56 de los alumnos tienen una nota inferior a 67. O sea, no tienen 67, tienen una nota calificación menor a 67. 56 alumnos.
Y en la de frecuencia acumulada del sexto intervalo sería este. La acumulada esta está diciendo que 66 alumnos tienen una nota inferior a 77, porque no llegan a tener 77, tienen de 76 para abajo. Eso es todo.